Ok. Bueno, entonces, después de que hemos recorrido, pues creo yo ya un trecho bastante amplio con respecto a entender los fundamentos, el diseño, el origen de la familia. Entonces, hoy podemos tomar como conclusión el pasaje que vamos a leer, que es un pasaje pues ampliamente conocido también, pero tiene algunos componentes que quisiera yo compartir con ustedes porque recuerden que todas las palabras previas de Jesús, todas esas palabras que él refiere en los evangelios, muchas de ellas se iban a convertir o se convirtieron en el fundamento de la gestión o para la gestión de la iglesia en el nuevo pacto. Por eso, entre otros temas, Jesús habló de la oración, de la familia, pero todo fue en un solo contexto, el reino de los cielos. O sea, Jesús no habló de muchos temas, sino que Jesús habló de un solo tema, el reino de los cielos, y dentro de ese tema, el reino de los cielos, pues incluyó muchos aspectos de nuestra vida, como lo es obviamente la familia. Entonces, como este es un tema central, como este es un tema preponderante, como este es un tema actual y como es un tema de siempre, no es un tema que se pueda tampoco dejar al azar, ni es un tema que no tenga relevancia en el nuevo pacto. Entonces vamos a ir al capítulo 12 de Mateo para tomar de ahí algunas cosas. Muy bien. Si ustedes están allí en Mateo 12, hay un contexto general que llamo yo. Y es que pues Jesús va caminando, Jesús va hablando, Jesús va refiriéndose a muchas cosas y en medio de una sanidad y de otros temas que trata ahí en ese capítulo 12 de Mateo, desde el versículo 43 en adelante, mm, sucede algo o hay una situación, hay un marco, hay una atmósfera, hay un ambiente. Vamos a leer desde el 42. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Entendamos esto un momento? Porque Jesús dijo, así acontecerá a esta mala generación. Recuerde que cuando él se refiere a esa mala generación es los que estaban presentes allí, esa generación, los que habían de ser testigos, por así decirlo, de lo que, de la obra consumada de él en la cruz. Recordemos que también previamente les había llamado generación perversa e incrédula, porque incluidos los discípulos de él, pues no creían en él, no discernían el tiempo, no discernían lo que estaba pasando. Y Jesús tomó esa palabra o ese concepto para referirse a toda esa generación. Y aquí les anuncia que lo que le acontecerá a esa mala generación es que el espíritu inmundo había de volver. ¿Qué significa eso? Pues significa que la incredulidad, en este caso, con respecto a la palabra de Jesús, a no identificar quién era Jesús, por eso te habla previamente de la reina que vino a ver a Salomón, porque a pesar de que era Salomón, otro rey, ella vino de lejos para escuchar sabiduría, y Jesús dice, más que Salomón, hoy aquí. Sin embargo, la gente no entendía, no le daba gloria, pues no creían en él. En ese contexto de la mala generación, de la generación perversa e incrédula,
de la que estaba rodeado Jesús, pues dice la Biblia también, recuerden que ni aún sus hermanos creían en él. Y eso está claro y tenemos que entender que ese es como el contexto general, porque ni aún su familia creía en él. Y creía en él no es que creían en su predicación, amados, sino creían en él, en lo que él representaba, en lo que él anunciaba, que aparte de anunciar el reino, él se había constituido como el rey del reino. Pero su familia, sus hermanos, no creían en esa dimensión de expresión del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, en ese contexto, Jesús, en el versículo 46 de Mateo 12, dice este relato lo siguiente. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, recuerden que él estaba predicando, estaba anunciando. He aquí que su madre y sus hermanos, entonces su madre y sus hermanos, resumen, su familia, los que habían escuchado tantas cosas de él, por ejemplo, su madre. Su madre andaba con la familia y no andaban detrás de Jesús porque quisieran escuchar a Jesús. Mire, entienda esto, amados. A veces ese contexto que nosotros llamamos familia o nuestros familiares no entienden cuando las cuestiones de Dios nos llevan a nosotros a ser determinantes o determinados para servir a Dios. Recuerde que María, la madre de Jesús, ella fue la primera que conoció y que sabía cuál era el llamado, el ministerio de Jesús. A ella fue la que se le apareció el ángel, a ella se le anunció proféticamente todo lo que Jesús iba a cumplir. A ella fue que la profetisa Ana y Simeón en el templo le profetizaron quién era ese niño. Sin embargo, dice que María guardaba todo esto en su corazón. Y a veces pienso yo que esa no es una actitud correcta. Puede ser correcta en algunos casos, guardar las cosas en el corazón. Pero para este caso no, mire, tal vez sus hermanos no creían en él porque María nunca les dijo quién era Jesús. Entonces las cosas que tenía que hablar no las habló, se las guardó en el corazón. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Uno dice, bueno, ¿y por qué no le hablaban en la casa, verdad? ¿O por qué no esperaban que llegara a la casa? ¿Por qué no se buscaba el momento? ¿Por qué el diálogo parece aquí que no era una virtud o una cualidad de los hermanos y la mamá de Jesús? Porque tenían que andarlo buscando, ¿no? Y uno le dijo, versículo 47, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, tu madre y tus, o sea, según tú, según lo que tú estás mirando, mi mamá y mis hermanos, mi familia está afuera, pero en realidad mi familia está dentro de la casa ya. Bueno, ustedes saben que hay cosas que en realidad son, pues pueden resultar incómodas, yo entiendo, pueden resultar chocantes en algún sentido. Pero bueno, yo no estoy aquí, amados, para chocar, ni mucho menos. Simplemente estoy aquí para expresar lo que previamente el Señor Jesús puso de fundamento. Ya usted cómo gestione y cómo administre allí en esta realidad lo que desde acá decimos, pues esa es su responsabilidad. Yo que estoy haciendo simplemente pongo una luz, yo traigo una luz para iluminar un poco más el entendimiento. Entonces la familia de Jesús está afuera y Jesús está dentro. Y viene alguien a decirle que su mamá y sus hermanos pues estaban afuera, ¿no? Y lo estaban buscando. Pero pues lastimosamente tampoco el que estaba adentro con Jesús entiende como lo que estaba pasando ahí. Interesante este detalle, no me había fijado de algo importante aquí, y es que dice que le querían hablar.
le querían hablar, su madre y sus hermanos querían hablarle a Jesús. Seguramente, pues, ustedes recuerdan que Jesús a los 12 años le responde a María que él debe estar en la prioridad del Padre, que él debe estar en los negocios del Padre, que él tiene una realidad de existencia, que él entiende una realidad de vida. Y como digo yo, creo que el fundamento para entender por qué María y los hermanos buscaban a Jesús está en ese pasaje que describe que María, escuchando y sabiendo quién era Jesús, guardó todo en su corazón. Y a veces las mamás son expertas en guardar cosas en el corazón y nunca decirlas. Como dije antes, hay cosas que no se deben guardar en el corazón. Creo que María nunca les dijo a los hermanos de Jesús quién era Jesús y cómo Jesús vino a la existencia. Muy bien, entonces respondió Jesús y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Tal vez la pregunta resultaría, amados, muy... la pregunta de Jesús, ¿no? Bueno, tu madre y tus hermanos están... el que le lleva la razón sí conoce a la mamá y a los hermanos de Jesús, o sea, sí se da cuenta quiénes son, pero Jesús como que no los conoce. Jesús como que, bueno, en la pregunta, ¿no? Digo, no es que Jesús no los conozca literalmente, sino que en la pregunta de Jesús, parece que Jesús quiere llevar el concepto de madre y hermanos a un nivel nuevo. Y el contexto es que Jesús está en una casa, en una reunión. Y aquí viene lo siguiente, amados. Extendiendo Jesús la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Miren, hoy en el tiempo en el que vivimos hay mucha, a ver, ¿cómo yo digo esto de forma elegante? Ustedes son muy demócratas en su casa, para que me entiendan. Hay mucha democracia en su casa. ¿En qué sentido? En que pareciera que en la familia se ha perdido la autoridad espiritual. Y se ha perdido la autoridad espiritual porque no hay ejemplo. No hay ejemplo en el sentido de que el hombre o la mujer de la casa o el que lidere allí, pues no ha hecho una buena gestión, una buena administración en cuanto a lo que es correcto espiritualmente. No ha sabido administrar su casa. Quiero ir al fundamento de algo. La palabra familia en el griego más antiguo y arcaico es oikos, pero esa palabra oikos surgió de una actividad. Y la palabra oikos, que luego le dio origen a oikonomos y que luego le dio origen a economía, que es la palabra que tenemos hoy, economía, y todos ustedes entienden qué es economía, no tengo necesidad de explicar. La economía tiene muchas aristas, muchos factores. Pero voy a regresarme, aunque todos hoy conocemos el factor o la palabra economía, que es oikonomos y que significa administración de bienes. Luego significa oikos, más antes me estoy regresando. Oikos, que es un ámbito que habla de la primera economía. Oikos significa la primera economía. Esa palabra oikos, que significa la primera economía, se la usaba para definir la familia, porque ahí en la familia, donde había el papá, mamá, hermanos, bueno, dependiendo los miembros que hubiera allí, o la configuración de la familia, a eso no se le llamaba familia, se le llamaba oikos. ¿Qué significa? Era la primera economía, por eso allí a los hijos se les enseñaba desde pequeños responsabilidad administrativa.
Hoy, lastimosamente, en muchas familias eso se ha perdido, porque no se les enseña a los hijos. Mire las cosas que tenemos en nuestro país, ¿no? De nuestros jóvenes y muchachos hoy sin padre, sin madre, que se dedican al vandalismo. ¿De dónde salió eso? Pues de Loicos, de donde ellos nacieron y cómo los criaron. Con esto quiero que me entiendan, yo sé que algunos de ustedes están de acuerdo en las protestas y eso, yo estoy de acuerdo en las protestas. Lo que no estoy de acuerdo es que los muchachos salgan a hacer daño y luego digan que ellos son o nos los presenten como los grandes jóvenes de su casa, ¿no? Hay muchos de ellos que son delincuentes, son marihuaneros, son ladrones. ¿Y dónde? El punto es dónde aprendieron ellos eso, en su casa, por ausencia de autoridad generalmente. Entonces, como la palabra oikos implica la primera administración, o diríamos el primer mundo de la economía es oikos. Otra vez voy a repetir eso. El primer mundo de lo económico o de la administración donde se aprende a administrar es el oikos, la casa, la familia, el hogar. Por eso Jesús habló cuando vinieron a decirle, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús dijo, mis madre y mis hermanos no están afuera, ya están aquí en esta casa. Y ahí es donde nosotros, amados, entramos a entender cuál es el modelo de familia en el nuevo pacto, cuál es la gestión administrativa de familia en el contexto del nuevo pacto. Obviamente es un contexto de testimonio, de autoridad y de delegación. Es en el contexto ese primero de familia, de oiko, ¿no? De oikos, donde nosotros hoy en Cristo, por ejemplo, que sabemos que volvimos a casa, por eso Dios es nuestro Padre, nosotros, el Hijo pródigo habla de nosotros, de usted y de mí, que estábamos alejados de Dios en una incapacidad administrativa que nos llevó a tal punto de casi existir como los puercos y de querer imitar el comportamiento y comer la comida de los marranos. De eso nos habla la parábola pues de la que se conoce como el hijo pródigo, ¿verdad? Sin embargo, amados, entender que toda esta realidad hoy de existencia, en lo que llamamos estar en Cristo o estar en la familia de Dios, porque hoy el oikos de Dios no es tu familia. Y ahí quiero que ustedes tengan claridad de algo. El oikos de Dios, el oikos, o sea, la primera atmósfera de administración no es la familia. No es tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu tío, tu sobrino. Ese no es el oikos de Dios. El oikos de Dios es la familia de Dios. Porque en el oikos de Dios es donde nosotros aprendemos a administrar las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Qué decía Pablo hablando de esto en la carta a los Corintios? Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ese es el contexto de la familia de Dios, en donde aprendemos a ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios es en el oikos, en la familia de Dios. De otra manera, amados, pues resultaría para nosotros prácticamente imposible aprender o entender algo de Dios. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de las cosas que el Espíritu quiere enseñar se hace en el contexto de la familia de Dios. Porque si tu familia natural no conoce de Dios, ¿cómo tú puedes recibir algo espiritual? Es imposible. Y amados, mire, esto que voy a decir puede sonar fuerte, chocante y todo lo que quiera. Por eso tratar este tema es venir a veces a remover o a tocar fibras que de pronto ustedes no quieren tocar y no han querido tocar. Simplemente se han limitado a orar, a decirle, Señor, arregla a mi hijo, arregla a mi marido, arregla esto, arregla el otro. Porque a veces los evangélicos tienen esa tendencia de no asumir la responsabilidad de arreglar y solucionar los problemas, sino de dejar que Dios los arregle. Pastor, le he entregado mis problemas a Dios. Vivo feliz.
Mentira, es falso. Usted no vive feliz porque le entregó los problemas a Dios. Usted vive engañada. Usted vive engañado. Porque así no se solucionan los problemas. Los problemas se solucionan hablando, administrando, declarando sabiduría, corrigiendo, estableciendo parámetros. En estos días, miren, hablaba con alguien y yo le decía, con respecto a los hijos, ¿verdad? Me decía, bueno, pastor, es que ¿cómo hago para que mis hijos, que quiero que les sirvan a Dios, que estén? Le dije, venga, ¿cómo usted ha manejado el tema de la autoridad, de la recompensa en su casa? ¿Usted recompensa a sus hijos eh, por hacer las cosas bien, por colaborar en la casa o qué? No, pues como la mamá ahí les hace y todo. Ah, le digo, entonces ya por ahí está mal usted, porque usted debería recompensar a sus hijos por el trabajo bien hecho. Pastor, pero eso no es sobornarlos para que hagan el bien. No, le dije, porque sobornar es engañar o manipular a una persona para el mal. A eso se le llama soborno. Pero cuando usted ofrece recompensa por el trabajo bien hecho, eso no está mal, no está mal hecho. Entonces, así debe ser en la familia, amados. Por ejemplo, si ustedes tienen hijos y, aclaro esto, sus hijos viven con ustedes. O sea que están bajo tu oikos, están bajo tu techo, bajo tu atmósfera, están bajo tu administración y tu gerencia, ellos deben sujetarse. Punto. Eso no es negociable. O sea, al menos yo les doy como testimonio y con mi esposa aquí que hemos hecho pues nuestro oikos, eso no es negociable. No es negociable. Aquí amamos a Dios, aquí le servimos a Dios, aquí la prioridad es Cristo, aquí mi casa y yo servimos a Jehová. Listo, yo entiendo, ya me rebotó. Pastor, pero mi esposo no quiere, a mi hija no le gusta y yo no los puedo obligar. Perfecto, es que no estamos hablando de que usted obligue a nada. Yo no estoy hablando de que usted obligue, porque uno no puede obligar. Lo que yo estoy diciendo es que en la capacidad de lo que usted administra, en la capacidad de lo que usted produce en su casa, en esas cosas que son conforme a Cristo y conforme a la voluntad de Dios, usted no puede negociar. Usted no puede negociar si ora, si no ora. Usted no puede andar pidiéndole permiso a sus hijos para ir al culto. Usted no puede andar pidiéndole permiso o diciendo a sus hijos si les gusta que usted vaya a la iglesia o no. No, eso me parece, a mí me parece ridículo que un padre o una madre como pidiéndole permiso a los hijos a ver qué opinan, si busco a Dios o no, si oro o no oro, si invito al pastor o no invito al pastor. Y cuando son pequeños, ¿no? Ay, mijo, ¿quieres ir a la iglesia hoy? No, quiero quedarme viendo tele. Ay, hermano. Y tiene el culicagado 7 años. Y entonces usted preguntándole, ¿qué quiere? Hoy, ¿qué quieres de almuerzo? No, yo les digo porque usted dirá, a mí no me criaron así. Que yo desde los 5, de los 6 o 7 años, a mí me preguntaba mi papá qué quería comer, qué quería comprar, qué zapatos me quería poner. A mí no me criaron así. A mí simplemente me llevaban, me medían y me daban las cosas. Y cuando se trataba de la comida, pues claro, la comida estaba en la mesa, pero a mí nunca me preguntaron. ¿Ya? Ahora, yo entiendo que las cosas han cambiado, amados. Yo entiendo eso lo entiendo. No pretendo tampoco que usted tome el ejemplo de cómo me criaron a mí o a Socorrito o a los que son contemporáneos nuestros, que tuvimos una crianza muy diferente a veces a cómo ustedes han criado sus hijos hoy, pero en esa crianza ustedes han negociado muchas cosas que no debían negociar, sobre todo en lo que es justo, en lo que es conforme a Cristo, en lo que es ético y moralmente correcto, ustedes se han por debajeado demasiado frente a su esposo, esposa o hijos. Entonces, eso no es correcto. Por eso Jesús, hablando de que la madre y los hermanos de Jesús estaban afuera, entienda esto, ellos estaban afuera de una casa, vinieron y como estaba tan lleno siempre, ustedes saben que las multitudes se agolpaban, entonces seguramente viene María y vienen los hermanos de Jesús y le dicen a alguien, mira, ¿por qué no le llevas esta razón? Que aquí afuera está la mamá de Jesús y sus hermanos y que queremos hablarle. Entonces, obviamente, pues dice la Biblia que el encargado va y busca a Jesús.
Y Jesús está dentro de la casa y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, quieren hablarte. Y ahí es donde le dice Jesús a este encargado o al que venía con la razón, le dice, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Entonces parece que María, la madre del Señor, dice, pues es que yo soy tu madre y estos son tus hermanos. Y el que estaba ahí, hablo en términos humanos, estoy hablando en términos naturales. Esta gente no entiende quién es Jesús, no ha entendido el propósito de Jesús. Por eso previamente Jesús está hablando de la generación perversa, del espíritu inmundo, de la incredulidad. Si ustedes leen todos los versículos que anteceden lo que estamos diciendo, ustedes van a darse cuenta que Jesús viene hablando de una serie de términos y de una serie de temas que principalmente tienen que ver con la incredulidad producida, con la incredulidad que produce un grado de expresión inmunda, espíritu, un espíritu inmundo que está liberada a la persona y luego vuelve a caer en lo mismo. Sandrita es de mi congregación, a ella tampoco le preguntaron qué quería comer, qué quería vestir, dónde quería estudiar, si quería ir a la iglesia menos. A mí nunca me preguntó mi mamá, mijito, ¿quieres ir al culto hoy o quieres quedarte viendo televisión? De la manito y sentadito allí. Y listo, así fui yo. Pero, por eso les digo, o sea, en lo que era justo, en lo que era ético y moralmente correcto, a mí nunca me preguntaron si me gustaba. ¿A usted le gusta orar? ¿A usted le gusta cantar? ¿Ya? Entonces, en esos términos, hermanos, estoy hablando, hijos, de que hay cosas, ya te doy la palabra, Patricita. En esos términos hablo de que Jesús, mire, la madre y los hermanos están afuera, pero esa es la percepción de la madre, de los hermanos y del que trae la razón. O sea, uy, Jesús va a dejar de hacer todo porque llegó la mamá. Mire, se acerca el Día de la Madre, ¿no? Es un ejemplo, puede sonar ridículo, tonto, absurdo, pero les voy a decir, hay gente que todos los días está con la mamá, comen con la mamá todos los días. Entonces, si organizáramos algo, ese domingo no van porque tienen que estar con la mamá. Entonces, mi madre y mis hermanos están donde están afuera y Jesús dijo, no, no, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Y señaló, yo quiero que se dé cuenta que Jesús señaló con la mano a sus discípulos y dijo, aquí están, mi madre y mis hermanos están aquí adentro, están en la casa del Padre. Ahora, ¿qué Jesús está diciendo allí? Note esto, Jesús está poniendo un fundamento. Jesús, el Jesús de Nazaret de los evangelios, con las cosas que dijo y expresó, ¿qué estaba haciendo? Poniendo el fundamento de las cosas que más adelante el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, había de administrar, había de entender. Entonces Jesús dice allí, mi madre y mis hermanos son, mire, el concepto de familia o el concepto de madre y hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, no la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Wow. Este es un pasaje realmente, para mí, amados, este es uno de los pasajes que son, usted necesita valor, usted necesita mucho valor para decir lo que Jesús dijo. A mí, y les voy a hablar de las cosas que de pronto estuvieron mal hechas con respecto a mí y que yo hoy, a la luz del nuevo pacto, considero que estuvieron mal hechas. En el tiempo, pues, que yo estuve dependiendo o bajo la gerencia de mi papá y de mi mamá, porque el extremo de ello fue apartado totalmente de amistades, apartado de la familia, totalmente, o sea, antisocial con respecto a la familia o a las cosas del mundo, ¿no? Sin embargo, quiero decirle, hay cosas, hay algunas actividades familiares que estarían muy bien hacerlas, por cuanto algunas de ellas, pues son aspectos que uno expresa el amor, pero yo le estoy hablando desde en términos religiosos, extremistas y legalistas.
donde pues ni siquiera podías hacer nada con tu familia porque te contaminabas, porque ya estaba el demonio, porque tus primos son el diablo, ¿ya? Pero ese no es el punto acá. El punto acá es los que están afuera de la casa, la madre y los hermanos de Jesús. Los que están adentro, la familia de Jesús. O sea que si María y los hermanos querían hacer parte de la verdadera familia de Jesús, tenían que estar en lo que Jesús estaba. ¿Y en qué estaba Jesús? En los negocios de mi Padre. Todo lo demás es un segundo plano, amados. Al menos yo luego entendí eso. Para mí Dios es primero. Todos los demás pueden esperar. Ahora, si no pueden esperar, hagan el favor y entren donde yo estoy, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, hermana y madre. Si tú estás afuera de la familia de Dios y necesitas de mí, de que te apoye, con mucho gusto yo te apoyo, pero no es el momento porque estoy en los negocios del Padre. Así que tienes dos opciones, te puedes quedar afuera esperándome o puedes entrar donde yo estoy y compartir lo que estoy compartiendo. Eso es lo que ha faltado en muchas de las realidades de gerencia, de gestión en sus propias casas o familia. Muy bien. Patricia, te doy la palabra, hija, sigue. Encontraba el micrófono, pastor. Buenos días a todos. Pastor, pues mirando, ¿no? Cómo ahora se lleva la crianza de los hijos, el mundo ha colocado un estándar de crianza, ¿no? Y es este, por ejemplo, no, yo que tengo mis hijas pequeñas, todavía me toca ir a reuniones a veces del colegio con psicólogos y entonces le dicen a uno, es que usted tiene que ser el mejor amigo de sus hijos. Pero para mí, o sea, en mi opinión personal, somos padres, no amigos, pastor. Porque cuando tú miras o sea, cuando tus hijos te miran como amigos, he notado, me he dado cuenta en otras personas que los hijos lo irrespetan. No lo respetan como padre, lo tratan incluso de, hola, ve, por ejemplo, llegó mi hija María cuando tenía unos 14 añitos y llega y me dice, hola Patricia, ¿cómo estás? Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted por qué me viene a decir Patricia? No, es que de ahora en adelante te voy a tratar así. No, le dije, mijita, yo soy su mamá de aquí a la eternidad, le dije. O sea, que usted no me venga a decir que es que hola Patricia. Entonces, desde ahí es donde se empieza a dañar, digamos, la familia misma, pastor, porque desde ahí van desfigurando la familia. Ah, no, pues que ya no es la mamá, el papá, sino los amigos. Y desde ahí ellos empiezan, los chicos muchos, a violar las normas, las reglas de la casa y a respetarlo. Y hay algo que hay en mi casa y son estos principios. Es innegociable la iglesia para mis hijas. Ellas saben. Nunca les he dicho si quieren o no quieren ir. Ya están listas que nos vamos. O sea, ni siquiera alístese, sino esa es el domingo, ya saben. Ya están listas que nos vamos. Y mire que hoy en día puedo ver el fruto, porque hoy son ellas las que de pronto algún día me pasó, no me sonó la alarma y viene María hasta mi cuarto. Mamá, hoy tenemos iglesia y usted está dormida. Entonces, mire que los hijos, o sea, todo lo que nosotros como mayordomos del Señor podemos en nuestro hogar también dar como ejemplo a nuestros hijos, ellos después lo van a replicar, pero no como amigos, jamás. ¿O estoy equivocada, pastor? Quiero que me corrija si estoy equivocada. Gracias, Patricia. No, muy puntual lo que tú dices, pero quiero yo dar un contexto un poquito más amplio de lo que, en este caso, pues del ejemplo de Patricia. Como oikos
que es el fundamento de la familia, oikos, familia de Dios, administración de Dios, misterios de Dios, multiforme gracia de Dios, inescrutables riquezas de Cristo. ¿Dónde está eso? Está en el oikos. Pero el oikos no es mi familia natural, porque el oikos es la familia de Dios. Entonces, ¿me están entendiendo eso que acabo de decir? Voy a explicar otra vez. Oikos es para Dios lo que Él reconoce como familia de Él, familia de Dios, lo que Él engendró, lo que Él le da vida, lo que Él le da sustento y sobre todo, en las palabras de Jesús, donde se hace la voluntad del Padre. Porque puede ser que se conozca la voluntad del Padre, pero se decida no hacerla. Entonces, el oikos, que es el ámbito de la familia de Dios, lo primero que en ese oikos, según el diseño de Dios, debe hacerse es administrar con sabiduría la voluntad de Dios, procurar que los miembros que están dentro de esa familia conozcan la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, mi madre y mis hermanos están afuera, pero según el concepto del mundo, ¿sí? Ellos me están buscando y según el concepto del mundo yo debo dejar lo que estoy haciendo y salir a atenderlos. Eso es el concepto, lo que tú dices, Patricia. Por eso que te llaman para allá y no es que tienes que ser amiga de tus hijos. Eso es basura, perdóneme. Por eso hoy vemos lo que tú dices es grave, porque hay padres que lo han permitido. Tú puedes ser amigo de tus hijos en cuanto a tener confianza y a brindarles todo tu afecto, todo tu amor, todos los consejos. Ellos saben que sí, ellos deben saber que papá siempre va a estar ahí y papá es papá siempre y mamá es mamá siempre. Eso es indiscutible y no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que en el concepto de la familia de Dios, el conocer y hacer la voluntad del Padre va a hacer que nuestros hijos estén adentro, y estar adentro es estar en la familia de Dios, porque lo que está afuera, según Jesús, no es familia de Dios. ¿Mm? Todo lo que está por fuera de la voluntad de Dios, en las palabras de Jesús, no es familia de Dios. Ahora puede sonar todo lo que usted quiera, ¿sí? Puede sonar, pero, amados, el punto acá es, bueno, ¿qué vamos a negociar entonces con nuestros hijos? ¿Usted está dispuesto a negociar con sus hijos en su casa? Eso se lo dejo a su criterio. Yo no estoy acá para dirimir o para ser árbitro de los conflictos familiares suyos a veces. No, porque si los conflictos familiares suyos no tienen o tienen que ver con que alguien quiera o no hacer la voluntad de Dios, pues yo les digo, no, pues para mí yo no puedo, yo me declaro impedido, porque para mí la voluntad de Dios primero. Ahora, si usted quiere negociar en su casa el hacer la voluntad de Dios, pues eso ya corre por cuenta y responsabilidad suya, pero yo no estoy aquí para arbitrio de esas cosas. Yo no estoy aquí para, ni siquiera, amados, yo no estoy aquí para decirle cómo criar a sus hijos. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón de que si usted es un padre o una madre que está en Cristo, partimos del hecho de que estar en Cristo le da garantía al padre y a la madre de que lo que va a expresar para sus hijos es voluntad de Dios. Por eso, oikos, el primer ámbito de la familia es conocer la voluntad de Dios, no negociar los gustos y andar de democrático para arriba y para abajo con los miembros de mi familia. Entonces, todo esto surge de un problema generacional que tenemos y que nos ha afectado a nosotros como iglesia, afectó a nuestros hijos, a nosotros mismos nos afectó. Y es que todos nosotros fuimos a la escuela, fuimos al colegio, perdón, fuimos a la escuela y fuimos al colegio, amados, y al ir a la escuela y al colegio, pues sucedió que allá recibimos una formación académica y cultural, y eso nos contaminó, porque en la casa nuestros padres nunca hicieron nada para contrarrestar los diseños que recibíamos del mundo. Hoy, por el conocimiento, por la sabiduría, algo podemos hacer los padres. Miren, les digo, mi hija pequeña,
Y mi hijo, ellos estuvieron en un colegio secular, digamos. Yo pues donde vivíamos no había un colegio cristiano en ese tiempo, por lo menos en el caso de mi hijo Joel, él estuvo en un colegio secular. Eh, eh, Parte estuvo en un colegio público y luego en otro colegio. Mi hija estudia en un colegio católico y muchos se sorprenden, ¿no? De que yo metí a mi hija en un colegio católico, donde lo administran monjas. Pero yo tengo una paz y una confianza. ¿Cuál es? Que cuando mi hija viene con ideas, con pensamientos, y antes de tan siquiera que ella vaya, nosotros ya ella, por la buena gestión y enseñanza principalmente de su mamá, entonces ella está protegida, amados. Pero no dejamos nada al azar con nuestros hijos. O sea, yo sé cómo contrarrestar lo que ella recibe allá. Entonces, por eso les dije hace unos 8 días que creo yo, con humildad lo digo y considerándome a mí mismo, pero también exponiéndome ante ustedes y exponiendo mi familia, el testimonio con mi esposa, la pastora Daisy, con quien hemos estado casados los últimos 25 años de nuestra vida, más 3 que llevábamos, bueno, son 28 años, con la misma, y ella con el mismo y único. Y desde esa autoridad que nos da el presentar mi familia ante ustedes como testimonio, desde ahí es que hablo, amados. Porque creo yo no podría hablarles a ustedes si no fuera así. Si mi hijo pues estuviera en desorden, si mi hijo Joel pues no estuviera bajo autoridad. Mi hijo tiene 22 años, va a cumplir, y mi hijo está bajo mi autoridad, porque vive bajo mi casa, aunque él sabe que pues ya es mayor de edad y pues yo tampoco a él lo puedo tratar como un niño porque ya es mayor de edad, pero él sabe cuál es el orden, cuáles son las prioridades, cuáles son los valores y los principios de nuestra casa y de nuestra familia. Entonces, ahí es que les digo yo, no importa las realidades del mundo, no importa, porque si tú haces un buen trabajo de administración al interior de tu casa, si tú haces un buen trabajo para que tus hijos y tu familia estén en la voluntad de Dios, porque estar en la voluntad de Dios hace que ellos todavía estén en la familia de Dios. El problema es que se saca o se autosaca uno cuando entra en otro nivel de relación con Dios. Esto es cuando pues no hace la voluntad de Dios, pero a veces es por culpa de los padres. Bueno, le doy la palabra en este orden: Patricia, Bridget y Ferney. Gracias, pastor. Quiero preguntarle que me asalta una duda. Resulta, pastor, que mi grupo familiar, ya hecho, es en una zona bien peligrosa de aquí de Pasto. Inclusive he llegado en momentos en donde ha habido tiroteo entre pandillas y todo. Por esta misma razón, yo no he dicho aquí en la casa dónde voy. Simplemente digo, los martes tengo un grupito de oración, me voy. Y mire, el grupo es a las 8 de la noche. O sea, es un horario bastante fuerte. ¿Está mal que yo oculte esto? ¿Por qué le digo, pastor? Porque si yo le digo a mi esposo que voy allá y que voy sola y que voy a esas horas, pues lo lógico es que él me diga no vas más. Por esta razón yo he ocultado eso, lo he hecho calladito. ¿Esto está bien, pastor? ¿O debo enfrentarme a mi esposo? Decir, no, yo voy allá, eso es lo que Dios me mandó a hacer, yo lo tengo que hacer, está en mi convicción hacerlo, está en mi corazón hacerlo, porque sí lo quiero. Inclusive ha habido personas que me han dicho no, de la misma iglesia, que me han dicho no, pero ¿cómo? Hágalo más temprano. Le digo, pero pues la gente es a esa hora que puede. Y mi anhelo es hacerlo, le digo, yo siento, o sea, en mi corazón yo quiero hacerlo, pero sí lo he ocultado aquí en la casa. No sabe mi esposo, porque yo estoy completamente segura que si él sabe, me va a decir, no vas más. Esa parte está mal hecha, pastor. Gracias, paz. Bueno, yo creo que no. Uno tiene que ser sabio y tiene que ser prudente. Y creo que pues ese tipo de circunstancias como las que tú describes, Brigitte, en donde pues yo creo que por lo que nos has contado y nos has dicho, en esas reuniones hay fruto. Entonces, como hay fruto,
pues Dios está en el asunto. Y yo, para mí no es incorrecto que tú calles frente a tu esposo eso porque tú lo conoces y pues sabes que de pronto te va a estorbar. Y obviamente pues él no está en la misma sintonía espiritual. Él va a pensar humanamente, entonces la inseguridad, uy, ¿cómo así que ya ha habido tiroteos por allá y usted andando por allá? No vaya. Entonces yo considero que haces bien en no decir, pero pues en algún momento sí vas a tener que pues asumir el diálogo con él, pues en los mejores términos, ¿no? Decirle, mire, donde yo estoy yendo es porque es bueno pues que él sepa o alguien de tu casa sepa dónde estás. Aunque inicialmente por prudencia tú no lo hagas, pero no es correcto pues que eso esté indefinido, sino que pues el Señor te dé las palabras y la sabiduría para hablar de ese tipo de cosas que de pronto tú estás allí enfrentando. Ferney, hijo, dale, ¿qué vas a decir? Enciende tu micrófono para escucharte porque no te oímos. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Dale, amado. Pastor, cuando el Señor, cuando decía, Señor, afuera te buscan tus hermanos y tu madre, ¿no? Entonces usted decía que ahora que es algo muy fuerte, ¿no? Que uno puede pensar lo que quiera en cuanto muy fuerte la palabra, ¿no? Como brusca, como para cuando uno tiene su hija o los hijos que tienen, los padres, los hermanos. Entonces, yo ahí miro que el Señor los miraba cuando habló, dijo, mi hermano y mi madre es el que hace la voluntad de mi padre, ¿no? ¿Me escucha, pastor? Te estoy escuchando perfecto. Continúa, hijo. Entonces yo miro que ahí él no los miró según la carne, sino según la voluntad de Dios desde el ámbito espiritual del nuevo pacto, de una realidad, desde otra dimensión. Entonces yo pensando y pues usted decía que cuando uno está en el ámbito espiritual, desde el nuevo pacto, de la familia de Dios, pero puede tener sus hijos en la carne, que así uno esté en la familia de Dios, pero si los hijos no andan conforme a la voluntad de Dios, no son familia de Dios, porque no están en el mismo ámbito, no están dentro del reino, porque no han sido, o sea, no han nacido de nuevo. Así yo diga que yo soy el papá o que mi esposa es la mamá y que los quiero mucho, según la carne, pero para Dios soy hijo yo y mi esposa, suponiéndolo así, no viéndolo de esa manera. Aunque mis hijos no estén en la voluntad de Dios, o sea, no están haciendo la voluntad de mi padre, son hijos según la carne. Entonces, si yo veo como mira a Cristo, no los puedo mirar, pues, o sea, suponiendo por decir que los hijos ya estén grandes y que tomaron sus decisiones o que hacen lo que quieren, ¿no? Yo ahí miro que no está la voluntad de Dios en ellos, no hacen la voluntad de Dios, entonces no los puedo mirar conforme a la vida que yo estoy llevando en Cristo. ¿Usted qué me dice, pastor? Gracias, mijo. Bueno, ese es un muy buen planteamiento y tiene respuesta eh, en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto la respuesta es la siguiente. Si bien, como dije antes, ahí en el Evangelio lo que tú ves es que Jesús pone el fundamento para el desarrollo de lo que es la familia de Dios. Luego tú ves el apóstol Pablo que utiliza un término. El apóstol Pablo utiliza un concepto. Dice hijos de ira o hijos rebeldes, dice la palabra.
O hijos de desobediencia, gracias. Mi pastora es aquí mi asistente y mi apuntadora. Aquí me sopla algunos términos. Entonces noten esto. Pablo el apóstol utiliza hijos rebeldes, hijos de ira, hijos de desobediencia, pero hijos. Ahora bien, lo que dice Ferney es una realidad. Pues tu hija estará ahí siempre. Tu hijo, pues será tu hijo hasta que el día que tú te mueras. Inclusive, esa es una realidad que pues nos persigue a todos. Hijos negados, padres negados, bueno, etcétera. Ustedes ven que todo en el mundo hoy es un caos y un bololó por todo lado con respecto a la familia. Pero cuando alguien viene a Cristo y Cristo es el centro de la vida de ese hogar, de esa familia y de esas personas, lo que usted ve allí es que hay una transición a conocer la familia que yo he tenido y he compartido, esa familia, mi familia natural o biológica. Entonces paso a entender que Dios es una familia y que no se limita a mi familia, a mi hermano, a mis sobrinos, en mi caso. No, sino que la familia de Dios es más amplia. Y que yo me puedo encontrar a la familia de Dios en cualquier lado donde yo vea que hay expresión y compromiso con hacer la voluntad de Dios. Por eso es que aunque hay realidades en las familias, amados, donde, por ejemplo, que el hijo es rebelde, que la hija no quiere, que, bueno, como dice Ferney, ya son mayores de edad y cada uno escoge su propio camino. ¿Cuál es mi comportamiento allí? ¿Cuál debe ser mi posición? Pues la posición de todo padre y de toda madre. Tú tienes que amar a tu hijo, tú tienes que amar a tu hija, tú tienes que orar, no desfallecer, no desmayar en tu oración, pero siempre teniendo en cuenta, dale testimonio de la familia de Dios, porque Él te conoce a ti en la familia, Él te conoce a ti como papá, como tío, como abuela, como sobrino, como tía, qué sé yo. Tú dale testimonio de que eres una tía, pero en la familia de Dios. O sea que tu testimonio es más alto, porque a lo mejor el testimonio que le diste es en el ámbito meramente de la familia humana. Pero él debe saber que hay una familia superior, que es la familia de Dios. Por eso bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. Y la principal familia que existe en el ámbito de los cielos es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Familia. Ese es el ámbito que hay allí en Dios. Entonces, un punto importante, amados, es que nosotros entendamos que no estamos hablando acá de rechazar a nuestra hija, nuestro hijo, porque no sigue nuestra posición o nuestras prioridades. No, amados, nunca tal haga usted. Pero tampoco usted pues vaya y negocie, o como dice alguien, ¿no? Pues usted para agradar a su hijo o a su hija, usted se tira como alfombra al piso. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, usted cree que por tirarse como alfombra al piso, usted se los va a ganar para Cristo y lo que resulta es ellos arrastrándolo a lo de ellos. Por eso Dios dice, conviértase en ellos a ti, no tú a ellos. Pero hay papás y hay mamás, tíos, abuelos, hermanos, que en lugar de convertirse ellos a nosotros, usted va a sus reuniones y a las cosas a convertirse en ellos. Entonces, y usted a todas las complacencias. Entonces, eso no es así, amados, porque la familia de Dios está dentro. Los que están afuera son hijos, sí, son hijos de Dios, son hijos rebeldes, son hijos desobedientes, son por naturaleza hijos de ira, pero son hijos. Sandrita. Gracias, pastor. Es que mirando las cosas que usted nos está comunicando y todo esto, uno se puede dar cuenta, pastor, que tenemos no podemos decir que es una obligación, pero sí como una esencia en nosotros para poder expresar lo que el Señor nos ha querido en su llamado dar, ¿no? Como padres, como hermanos, como sobrinos, como tíos, como todo lo que es expresión de familia en la carne. Voy a hablar ahorita de la familia en la carne. Entonces,
¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué lo quiero expresar? Porque yo, por ejemplo, estoy muy agradecida con el Señor por haberme escogido, porque sé que si estoy aquí es porque Él lo quiere, porque tiene muchas cosas grandes para mí y para mi familia, pero es difícil, pastor, ser el primero en una familia con familiares, bueno, por eso le digo, hablo de la carne, y familiares que no conocen absolutamente nada, nada de nada. Entonces son religiosos, mejor dicho, de los religiosos más religiosos que usted pueda conocer. Entonces, es difícil porque lo miran a uno ahora con más respeto. Al principio, como de burla. Al principio era, ay, llegó la cristianita, llegó esto. Bueno, a mí no me importaba porque de igual manera, eh, pues no pasaba nada. No era como que me afecte mucho, que me digan, estás fea, estás linda o qué sé yo, no pasa nada. Pero ya llegando a este nivel, pastor, donde uno comienza a hacer expresión y uno ve que va llegando uno a su casa o donde usted llega y ya ellos no dicen cristianita, pero sí se quedan callados y, por ejemplo, tienen unas expresiones muy fuertes y en los momentos en que uno se encuentra ahí no las dicen. Entonces uno mira que uno como que va causando como ese poquito de respeto, ¿no? Como que llegó alguien que no comparte lo que ellos comparten. Entonces, es difícil en el sentido de entender familia en la carne, porque en la carne son las personas que lo que hablaba usted ahora, pastor, fueron nuestros padres, son nuestros padres, con nuestros hermanos con los que nos criamos y con los que vivimos, convivimos y que nunca se nos preguntó si qué queríamos o qué nos queríamos colocar o dónde queríamos ir, no, sino que vamos, te pones esto, comes esto y ya. Entonces, es como toda esa vivencia y saber que hoy tenemos una vivencia totalmente diferente, porque ahora voy a hablar de la familia de Cristo, porque cuando nosotros ya entramos a Cristo y estamos con nuestros hermanos en Cristo, las cosas son totalmente diferentes. Por ejemplo, lo que yo siempre expreso, yo estoy con usted y con mi pastora y a mí no me importa el tiempo. A mí no me interesa si pasan 20 horas con ustedes, yo feliz, me siento feliz. Si estamos, por ejemplo, a veces yo me reúno con Socorro, cuando nos reunimos en la congregación, que no nos queremos ir, pastor. Termina el culto, comenzamos a hablar, hay otros que sí quieren salir volando porque les dio hambre, lo que sea. Pero mire que son cosas que a veces a uno ni siquiera hambre le da, porque uno está feliz compartiendo con esa familia. Se siente esa esencia en nosotros, pastor. Entonces, ha sido un cambio del cielo a la tierra. Entonces, es difícil en qué sentido, en que usted está en el cielo y tiene que otra vez aterrizar a la tierra cuando usted llega a su casa paterna, materna, donde sus hermanos, en su trabajo y todo eso. Que debemos ser expresión, sí. Y yo sé que el Señor nos permite a nosotros serlo, aunque no lo propongamos. Sé que el Señor nos permite hacerlo. ¿Cómo? Tampoco lo sé, pero sé que se siente por expresión de ellos mismos, ¿no? En lo que yo le decía, ya no son así como tan bruscos y para hablar tan brusco cuando uno está. Entonces, la familia en sí, como usted lo viene planteando, pastor, y como nos estamos entendiendo aquí, la verdadera familia es la familia de Cristo, pastor. El resto, lo que usted dice, son hijos de ira. Y, y para uno como familia en Cristo, pues es preocupante porque a uno también le gustaría que la familia de la carne llegara a ser familia de Cristo. Y yo me imagino que ahí es donde está nuestra asignación, me imagino yo, no lo sé, ya, eso era, pastor. Sí, gracias, Sandrita. Miren, yo creo que el afán que a veces puede producirnos lo que tú acabas de decir, Sandra, que ver a nuestra familia como hijos rebeldes o hijos de ira, porque eso produce afán. O sea, produce uno, pues no sé, hay unos sentimientos, ustedes me entienden.
Y más cuando son tan cercanos como un hijo o una hija, un sobrino, alguien muy querido. Y que es buena persona, en términos generales es buena persona, pero le falta eso. Le falta reconocer a Cristo, le falta estar del lado de Dios. Pero es buena persona, es cuando se reúne la familia, es el alma de la fiesta, pues. Y es bien, salvo que, pues, bueno, tiene sus cosas ahí, como toda la gente, pero a uno le puede producir afán. Sin embargo, yo quiero decir lo que voy a decir en esperanza. En esperanza, amados. Para que usted se libere del afán, de la tensión, de la culpa a veces, por ejemplo, como padres, de la culpa. De decir, no, pues es que por mi culpa mi hijo es así, es que por mi culpa mi hija es... O sea, libérese de eso. Libérese porque eso enferma, o sea, suelte eso, esa carga sí tiene que usted soltarla. Ya le doy la palabra, amado Freddy. Porque a veces como padre nos podemos culpar, amados, porque pues uno ve a sus hijos y uno hubiera querido más. O a veces uno de papá idealiza, ¿no? Al hijo. Y entonces parece que como el hijo o la hija no da la talla, entonces la culpa es mía. Bueno, y de cierto modo la culpa podrá ser nuestra en algo, en algo. Pero yo quiero hablar es espiritualmente, no académicamente, no porque usted quería que su hijo sea ingeniero y es chef. No, o sea, de eso no vamos a entrar en eso es irrelevante. Vamos a hablar es en términos espirituales, en términos generacionales, en términos de peso de gloria de Cristo. Porque como sea, el padre, la madre, el familiar cercano que está allí, siempre procura el bien de sus hijos. Esto es, habla desde un espíritu fraterno, bondadoso. Habla desde un amor hasta cierto punto sincero. Pero yo quiero que usted entienda que así como Jesús con su familia, que no creía en él, pero que llegó un punto de la vida donde todos creyeron, inclusive su madre, es más, uno de sus hermanos se volvió apóstol y escribió un libro de la Biblia. Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, amados? Suelte esa carga. Usted no puede hacer la obra que está determinada a Dios. A veces los padres, ay, hermano. Vea, a veces uno como padre entra en unas cosas que no debería entrar porque no dejas hacer a Dios. No dejas que Dios discipline. No dejas que Dios trate. Entonces tú estás metiendo la cucharada, tú estás ahí dándole ideas a Dios, tú estás tratando de con tu amor, con tu alma que a veces es corrupta y con tu alma que le estorba a Dios, tú estás trayendo de atraer y lo que haces es alejar y alejar. Por eso yo tengo una frase y quiero soltársela a ustedes. Suelte sus hijos a Dios, deje sus hijos a Dios. Si usted ya hizo y no le ha funcionado, entonces deje que Dios se encargue. Porque Dios es mejor padre que usted y yo. Si usted es buen padre, aplausos. Si usted es buena madre, aplausos. Pero Dios es mejor padre y mejor madre que nosotros juntos. Nunca el amor de papá y mamá va a reemplazar el amor de Dios. Jamás. El amor de Dios, dice la Biblia, es más grande que el amor de una madre. Pero usted ahí está, dele y moleste y métase y meta la cucharada y suelte, deje a sus hijos en las manos de Dios. Porque si Dios no los convence, pues peor los va a convencer usted con su amor almático y con las cosas que usted ha producido y sigue produciendo. Entonces ahí es donde yo digo, amados, si queremos que ellos tengan esa conciencia de que son de la familia de Dios y no hijos rebeldes ni hijos de ira, lo mismo que los demás, entonces vamos a tener que soltarlos en las manos de Dios. Dios es mejor padre. ¿O es que usted no confía en Dios? ¿Listo? Bueno, siga, amado Freddy. Abra el micrófono. Listo, siga.
No, no lo escuchamos. Abra el micrófono, Freddy, otra vez. Pastor, deme unos 10 minuticos y yo intervengo, es que estoy manejando y ya hago la intervención, si me permite, pastor. Bueno, ok. Entonces, amados, lo que sí sabemos y lo que sí vemos es que Jesús, en las palabras que él dice en el Evangelio, de ninguna manera está excluyendo a su familia. Porque no podemos entrar nosotros en ese espíritu religioso legalista excluyente, de resentimiento. Bueno, ustedes saben, es que la religión es cosa muy fregada, amados. De condenar, ¿no? al infierno. Y de usar unos términos que en nada producen edificación. No podemos entrar en eso, amados. Nosotros principalmente somos amor. Somos expresión del amor de Dios. Entonces, si usted va a ser expresión del amor de Dios, uno debe conocer la voluntad de Dios en cuanto al amor. Diga, Socorrito, siga. Pues con respecto a eso que usted está diciendo de que nosotros no podemos excluir a nuestra familia, ahí está lo que debemos ser nosotros en Cristo, porque nosotros somos amor. Y esa es nuestra primera expresión hacia ellos. Debemos tener amor. Porque si no hay ese amor, pues entonces sí nos vamos a volver esos religiosos y vamos a excluir y ya vamos a hacer a un lado a las personas. Y entonces, pues tampoco ahí es la idea. Yo pienso que nosotros debemos dar ese testimonio de amor para que también ellos puedan llegar a Cristo. Yo al oírlo a usted y hablar de la familia, me remonto a mi niñez. Yo fui, perdón, a mí me crió mi abuela. Siga, Socorrito. Y ella Queremos era una escuchar. mujer, sí, ella era una mujer religiosa. Digamos, ella asistía mucho a la iglesia católica, ella me llevaba a mí, era una mujer muy tierna y muy amada por la gente que la rodeaba. Nosotros siempre vivimos en una casa de arriendo, que en ese tiempo decían que eran las casas donde vivían más familias. Y mi mamá era muy especial, mi abuela era muy especial con los niños que vivían ahí mismo, ella los atendía. Y yo a veces me pongo, y ahora pensando en eso, yo digo, ella sembró muchas cosas en mí, a pesar de que ella no tenía el entendimiento que tenemos nosotros hoy. Ella, yo sé que llamaba a Dios y que fue, pues, como era en la iglesia católica, pues imagínese, era diferente, pero era una mujer de un amor increíble. Y yo tengo muchas cosas de ella. Ella sembró en mí muchas cosas bonitas, porque yo soy una mujer que me gusta hacer un favor, que soy, o sea, yo me veo reflejada en ella, en muchas cosas. Entonces, a pesar de que ella no era cristiana, pues en el ámbito de que estamos nosotros ahora, ella tenía muchas cosas buenas, digamos, espiritualmente también. Espiritualmente sí, porque sí, yo no sé cómo explicarlo, pero sé que ella lo tenía, porque si ella fue capaz de sembrar muchas cosas en mí, era una mujer muy espiritual. Entonces, por esa misma razón uno no puede desechar a las demás personas, porque esas personas a lo mejor no tienen el entendimiento que tenemos nosotros hoy, pero que también están sembrando en nosotros cosas para nuestra vida. Y es bonito lo que estamos viendo de entender que a pesar de que hay muchas personas alrededor de nosotros que son hijos de ira, hijos de desobediencia, también debemos entender que los debemos tratar con amor y con testimonio. Pienso yo, no sé si esté equivocada, porque, por ejemplo, en el caso mío, pues yo soy la única que asisto
a estas reuniones, que estoy en los caminos del Señor, y yo veo a mis sobrinos y los veo a ellos, y yo, a pesar de eso, yo digo, Señor, yo los veré algún día, a lo mejor yo me muera, pero ellos seguirán mis caminos, seguirán tu camino, se acordarán de mí cuando ellos estén grandes, y a lo mejor yo no lo veré, pero yo sé que ahí estoy sembrando algo en ellos. No sé si estoy equivocada o no, pero bueno, gracias, Permí- pastor. Permítame, Socorrito, yo ajusto el foco, como cuando uno va donde el optómetra, ¿no? Que lo agarra y le ajusta el foco. Porque no es que cuando no estemos en este cuerpo no los veremos. No, sí los vemos ahorita, a pesar de que no están. Esa es la esperanza que tenemos al estar en Cristo. Es que estar en Cristo nos da garantía de que eres salvo tú con la generación que se te otorgó administrar espiritualmente. Entonces, a veces, sí, yo entiendo que hay frases como esa, Socorrito, que bueno, yo no lo veré, pero ellos, no, sí, nosotros por la fe sí lo podemos ver, Socorrito. Y lo vemos en oración. Cuando oramos, los vemos a ellos. Cuando hablamos de estas cosas y cuando usted da testimonio, a lo mejor esa abuela de la que nos habla, ella nunca se lo dijo a usted. Yo un día la veré, mi hija. No, pero ella sí lo vio. Por eso hizo lo que hizo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros en esperanza contra esperanza hacemos. Por eso somos hijos de Dios, hijos de Abraham por la fe. Usted recuerde que Abraham recibió una promesa. Y Abraham nunca dijo, yo no lo he de ver, pero es la promesa de Dios. No. Abraham dijo y se sostuvo como viendo aquellas cosas que Dios le había prometido. Y como Dios le permitió a Abraham que creyera en la palabra de Dios, Abraham vio el cumplimiento. Por eso Jesús dijo, Abraham se gozó de que me había de verme. Entonces, aquí viene esto, amados. Cuando tú oras por tus hijos, por tu familia, por esos cercanos, ¿cómo los ves en la oración? Porque como los ves en la oración, se va a convertir en la realidad en Cristo para ellos, aunque nosotros ya no estemos en esta realidad de existencia. Pero como los vemos en la oración y como los dejemos en la oración sembrados en Cristo, esa será la verdad para ellos. Esa será la realidad para ellos cuando nosotros no estemos en este cuerpo. Por eso es que en oración no le decimos, Señor, acuérdate de ellos que se arrepientan. No. Señor, que tu propósito en Cristo, por lo cual ellos han sido creados, se cumpla. Y yo los veo, amados, es que esta es una declaración que hacemos. ¿Cómo tú los ves en Cristo? Yo no quiero poner palabras mías en ustedes, porque mi oración por mis hijos, es mi oración por ellos, por cómo yo veo a mi hijo desde el Espíritu, cómo yo veo a mi hija en el Espíritu. ¿Ya? Esa es la realidad. Entonces, tu oración, tus declaraciones en la oración es según la realidad que tú en el Espíritu, según la verdad espiritual que tú ves. Hoy pueden ser hijos rebeldes, hoy pueden ser blasfemos, hoy pueden no querer nada de esto, pueden ser hasta enemigos, como Saulo de Tarso, que te persiguen, que te insultan, que te dicen vieja loca, religiosa, lo que sea. Pero eso no demerita que Cristo el Señor tiene definido un momento para cada uno, y en oración, eso es lo que reiteramos. Señor, hoy es hijo rebelde, pero Señor, yo lo veo sirviéndote, yo lo veo amándote, yo lo veo haciendo tu voluntad. Eso es lo que reiteramos en la oración, amados, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo y vengan al conocimiento de su verdad. No sé, Freddy, si ya está listo. Siga, amado. Sí, gracias, pastor. Realmente, pues me han llegado mucho sus palabras. Yo creo que a todos nos han dado mucha paz, porque pues hay una diferencia cultural entre los hebreos y su lenguaje en el tiempo de Jesús y nosotros y nuestro lenguaje y nuestra mentalidad
Eh, y entonces pienso yo de que de todos modos, pues el Señor, el propósito de él era a través de palabras y de hechos enseñarle a los discípulos los principios iniciales del reino. Pero en la cultura, pues yo no sé mucho del hebreo, no sé mucho, no soy teólogo ni he estudiado teología, pero lo que yo deduzco es que yo me voy a hablar de la parte de la parte de la interpretación interpretación de la palabra, ¿no? ¿Cómo se llama? Hermenéutica, ¿es pastor? Entonces, lo que Sí, yo la creo, ¿no? hermenéutica, sí. Eso. Pero lo que yo creo, Jesús, en ese propósito de enseñarles a ellos, porque nosotros es como hoy en día también, ¿no? Si le dicen, tu papá y tu mamá te buscan, entonces que uno tiene que correr porque tiene que honrar a papá. Ellos estaban fundamentados en la ley, ¿no? Y en la ley, si el papá y la mamá hablaban, había que correr y obedecer porque honra a tu padre y a tu madre, y si no, entonces piedra, algo así, ¿no? Así era, ¿cierto, pastor? En la ley. Eso era algo muy estricto. Todavía dice que existen estos mandamientos, pero están desde la óptica del nuevo pacto. Entonces, sin embargo, todavía la iglesia no estaba formada, solamente habían unos discípulos y Jesús estaba hablándole a los discípulos. Como usted me dijo algo muy bonito, que en ese momento estaba Santiago de pronto con la mamá y luego él no cree, en ese momento ellos no creían ni la mamá ni ni los hermanos, pero luego creyeron, y eso que usted dice me pareció muy bonito, ese análisis global, estructural, digámoslo, integral, y como usted explica, para que haya esperanza para nosotros. Obviamente nosotros tenemos la familia espiritual, que son aquellos que creemos en Jesucristo. En este momento estamos creyendo en Jesucristo, y tenemos la familia natural, en la cual incluye unos que creen y unos que no creen. Pero nosotros siempre estamos con esa esperanza de que ellos también van a creer porque no sabemos en qué momento, como dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se abrió una puerta y por ahí seguirá entrando la salvación. Entonces nosotros tenemos que, una de las claves de la fe, yo entiendo, yo creo eso, es la perseverancia. La fe, una de las claves del éxito en la fe es mucha gente ha logrado cosas perseverando en esa fe. Bueno, nosotros ya en la fe de lo que ya está cumplido en el Señor. Entonces, yo creo que usted, pues, es una expresión muy, muy bonita sobre los hijos, pastor, y de que uno tiene esa esperanza con los hijos, y de que uno, lo que dice Socorrito, les da ese ejemplo de amor, pero también hay veces tiene que tomar decisiones como el Señor y decirle no a mí. Yo respeto lo de usted, respéteme lo mío. Así me ha tocado decirle a mi mamá, porque también el hecho que sea mono quiere decir que me tenga que aguantar todo y que vayan a respetar mi fe y mis cosas. No, no, ahí todo tiene su límite y hay momentos en que también hay que mostrar la autoridad. Entonces, eso es, pero entonces siempre tenemos esa esperanza con nuestros seres queridos y más con nuestros hijos que los hemos creado y de una u otra manera nosotros estamos esperando en que el Señor haga algo en ellos. No, nosotros no tenemos la capacidad de convencer de pecado, solo el Señor lo puede hacer y siempre nosotros tendremos que tener esa esperanza, perseverantes con ellos, no sabemos hasta cuándo, pero siempre esperando lo mejor para ellos. Yo creo que esa sería nuestra parte. Sí, pastor, ese es el aporte mío ahí. Gracias. Gracias, amado. La verdad es que, pues, cuando nosotros entendemos que en la familia de Dios está metida nuestra familia, entonces tenemos esperanza, amados. Por eso les decía a Freddy, a Sandrita, a los que tienen pues sus hijos y que de pronto ven que tiene o están afanados, que no les sirven a Dios, la misma Socorrito, y dice, bueno, mi familia, yo soy la única acá. Libérense de ese afán, libérense, despójense de ese peso. No hay nada absolutamente que usted y yo podamos hacer para traerlos en cuanto a que nos determinemos traerlos. Eso le corresponde a Dios. La salvación le corresponde a Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues entender que tenemos que expresarles amor, misericordia, compasión. Aparte de ello, pues lo que acaba de decir Freddy es una verdad. Lo que es justo, y lo que es innegociable, es innegociable. Eso sí tenemos que tenerlo claro también.
porque no podemos, otra vez voy a decir, andarnos tirando como alfombras ante ellos, porque usted cree que con esa actitud los va a atraer. No, eso no debe ser así. Y si usted ha caído en esas prácticas, pues arrepiéntase, vuelva hacia Dios y no se ande tirando como alfombra para agradar a nadie, porque así nunca vamos a atraer a nadie. Al contrario, vamos a ser humillados. Si vamos, se van a aprovechar de nosotros y nos van a tratar mal. Usted recuerde a Jesús, es que Jesús o Cristo en los días de su carne tiene bastantes sucesos en su vida, donde inclusive por encima de la mamá, teniendo 12 años, le dijo, pues mamá, ¿por qué me tienes que buscar? Yo estoy en los negocios del Padre. Y entonces eso de andar diciéndole a los hijos que si quieren ir, que si me voy, que la mujer que si está de acuerdo en orar, que si está de acuerdo en que yo vaya al culto, ay mi amor, sí, no, o sea, perdónenme, pero yo no soy así. Y creo que ningún hombre de Dios en realidad deba ser así. Sino que ahora, por eso hablé al principio de las recompensas. En la casa deben funcionar, la casa debe funcionar mediante un sistema de galardones. Si usted me pregunta el término más adecuado en una economía o en una oikonomos como la familia, la primera economía de Dios, usted sabe que Dios trabaja con galardones. Dios trabaja con galardones. Por eso lea el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis: al que venciere le daré, al que venciere, porque es al que venciere. O sea, no es a todos, es al que venciere. Si no, no dijera al que venciere. Entonces, si Dios trabaja por galardones, ¿por qué nosotros en nuestra casa no trabajamos por galardones? Es que en la casa se demanda mucho y se aporta poco a veces. Entonces, a veces, digamos, en la casa, hablo en sus casas, pero si traemos eso a la iglesia, al contexto de que nosotros somos familia, hay gente en la iglesia que también demanda mucho y aporta poco, en el sentido de que no tienen esa realidad, porque se dice que se va a congregar, no llegan tarde, no están. No, más de que no podemos congregarnos, pues cuando sí podemos no van. Ah, pero eso si quieren que uno corra, el pastor tiene que atender como la sangre a la herida, ¿no? Entonces creo yo que eso no es justo, amados. O que el pastor se queme las últimas neuronas preparando una clase y que usted no venga, que usted no asista, que usted no se conecte, o que si no va a estar, pues ni siquiera se excuse. O sea, a mí me parece que eso es irrespeto, es deshonroso. No debe ser así, pero a veces porque se cree... Qué pena interrumpirlo, es que me escucho bajito, me llega bajito su voz. Ah, pero entonces de pronto tienes que subirle a tu micrófono porque los demás me dicen que está bien. Súbele a tu teléfono el audio. Entonces, sí. Entonces, amados, pues decía yo, ¿no? Que en esa realidad, usted libérese. ¿Por qué no suelta a sus familiares y les deja que Dios se encargue de ellos? Porque usted tiene que estar metiendo la cucharada, y perdóneme que sea reiterativo, porque es que yo sé que eso sucede a veces en la familia. Y entonces usted, como tiene afán de mostrarles el amor, de hablarles, usted anda corriendo a todo lo que a ellos se les antoja. Inclusive sé de gente que ha ido a cosas que no debería ir. Y digo, no debería ir por su grado de inmadurez, porque haya resultado involucrados en cosas que no deberían involucrarse. Entonces usted dice, no, es que hay que compartir con la familia. Pastor, es que el domingo no puedo ir porque me voy con mi familia. A ver, ubíquese. Ubíquese porque usted está en esta clase. Y estamos diciendo que la madre y los hermanos pueden bien quedarse afuera. Mi prioridad es el negocio del padre. Entonces ya se acerca el día, ¿no? Yo recuerdo que hemos adolecido de eso y seguiremos adoleciendo mientras no haya un recambio en la mentalidad. El domingo queremos hacer en la congregación, en Familia de Dios, una honra con las madres, por ejemplo. Pero no podemos porque no van. ¿Y por qué no van? Porque están con la mamá. Toda la semana comen donde la mamá les cocina, almuerzan con la mamá, pero no, es que ese día tienen que estar con la mamá porque es el día de la madre. Ay, hermanos. Ahí es donde uno dice, alguien no trajo el cerebro a esa clase. Entonces, puro mercantilismo, pura tontería. Es más, esa gente que a veces es así, y conozco porque lo adolecimos
en esta generación, y lo hemos adolecido, malos hijos, que cuando muere la mamá, nunca la honraron en vida, ¿no? Fueron hijos desobedientes. Se muere, hermanos. Y eso se quieren tirar al hoyo, al agujero, con todo mamá, y con que los entierren juntos, dicen. Y ahí digo, échele tierra con todo, a ver si de verdad se queda. Entonces, puro show del alma corrupta. Puro show de gente corrupta de entendimiento. Entonces, esa también me la sé ya. Sí, también me la sé. Entonces, amados, acá el planteamiento que les hago es, si queremos que nuestros hijos estén en Cristo, pues procuremos de que no estén afuera de la voluntad de Dios. Y lo importante es que en tu familia, al interior de la casa, que es donde se forja el carácter de Cristo, por eso es la oikonomos, el primer ámbito de la familia es allí, oikonomos, donde se forma el carácter según Cristo, donde el papá y la mamá expresan el carácter, donde la familia conocen ya el carácter de Cristo, donde saben que la disciplina y la autoridad no se negocia, donde hay un sistema de recompensas. Bueno, tú buscas a Dios, hija, tú buscas a Dios, hijo, esta es tu recompensa. Pero eso no hay que decirlo. Eso no se les dice a ellos. Ay, mire, es que si ustedes van al culto les doy esto. No, eso no se dice, eso no se anuncia. Si ustedes oran en la casa, les voy a dar esto. Si tú compartes conmigo esta oración, entonces ahí sí ya entra la manipulación. Eso no se dice. Eso simplemente usted lo hace y un día usted dice, hija, hijo, quiero recompensarte porque yo sé que estás buscando a Dios. Toma, esto es para ti, disfrútalo, sé que te gusta. Pero no, si el papá y la mamá se andan tirando como alfombra cada vez que el hijo hace pataleta porque se va de la casa, que se largue de la casa. A ver si consigue hotel mama en otro lado. A veces ustedes saben que muchos de los desórdenes en la casa es por eso, porque hay hijos manipuladores. Y entonces, es que me voy de la casa. Que se vaya. Vaya. Aprenda cómo es el mundo. Vaya a ver lo que cuesta ganarse 20,000 pesos y comprar almuerzo. En la casa tienen todo. En la casa les dan todo. Entonces, hotel mama solo es en la casa. Y a veces creo yo que los hijos no valoran lo que hay en la casa, pero es por culpa de los padres. Es por culpa de los padres, porque no les enseñan ni siquiera disciplina, ni siquiera a hacer las cosas para mantener mínimamente la casa en orden. Entonces ahí es donde le digo, en la casa, en ese oikos, es donde se afirma el carácter de Cristo y se expresa el carácter de Cristo. Por eso, cuando ustedes leen, por ejemplo, el Viejo Pacto, cuando estos patriarcas tenían hijos, era tan importante escoger el nombre de los hijos o de la hija, porque el nombre que le iban a poner a esa personita que nacía iba a definir su carácter, el rumbo de su vida y su estilo de vida. Por eso el nombre no era al azar. El nombre era bien escogido. El nombre que les ponían tenía un sentido y un rumbo profético. No sé, creo que Freddy está levantando la mano. ¿Sí? ¿O sería que se le quedó arriba la mano? Siga. Si va a hablar, Freddy, por favor. No, como que se le quedó la mano arriba. No, se me quedó la mano arriba. Bueno. Entonces, amados, bueno, ya vamos llegando al final. Quiero que por favor tomen nota de esto. Con respecto a este tema y para concluir el tema de la familia, es un ejercicio cortito. Espero que todos me estén escuchando y que no se vayan a olvidar. El ejercicio para esta semana es, por favor, saque 10 principios con respecto a la familia en el nuevo pacto. 10 principios de la familia y el orden de la familia en el nuevo pacto. Y esos 10 principios los socializamos aquí. Con esto daremos por terminado este módulo, que obviamente pues es muy extenso porque hay muchas aristas que esto tiene. La iglesia como familia, la familia como familia, la esposa como familia, la esposa como expresión de la iglesia, el esposo como expresión de Cristo, el matrimonio como expresión de la embajada de Dios, porque somos reyes y embajadores. Bueno, hay mucho en realidad que decir.
Nosotros como embajadores, somos embajadores del reino y la familia de Dios está en el reino. Bueno, etcétera. Hay tantas cosas todavía que decir. Pero ese es el ejercicio, amados. Voy a suspender ya la grabación. Con esto, como digo, daremos por terminado este módulo y entraremos al siguiente módulo, que es la iglesia o la eclesiología que hemos llamado, ¿no?